Hay que empezar poniendo música, después uno le saca punta a la pluma y ahora sí ya empieza en serio. El proyecto consiste en diseñar un letrero para el taller de pintura que se llama Automotriz Segura 3000. Las dimensiones son de 1 metro de alto por 4 metros de ancho. Esta es la versión final de la composición del letrero, pero ¿cómo empecé a hacer esto? Bueno, para iniciar vi algunos letreros que habían sido hechos a mano acá en Quindío. Entonces encontré una particularidad, era que siempre estaban hechos en tipografía sans. También me basaba en algunas rotulaciones de la página Popular de Lujo, en donde había pues, rotulaciones que tenían unas letras con muchísimo contraste. Una caligrafía que mostraba muy bien esto era la caligrafía gótica rotunda. Entonces con la rotunda seguía haciendo muchos bocetos, variando los anchos de las palabras, mayúsculas, condensando las letras. Y creo que en este boceto ya se representa muy bien como los hallazgos de esta primera etapa. Decidí que la palabra automotriz fuera más pequeña que la palabra segura, porque era muy larga, y además de eso creía que la palabra segura era la que tenía como un factor diferenciador dentro del nombre del taller de pintura. Y pues podemos ir viendo el proceso por partes. Primero, cómo se hizo automatriz. Esta no tuvo mucha variación. Hubo un intento por hacer una reinterpretación hacia una caligrafía absolutamente sans, pero al tiempo estaba ocurriendo que la palabra segura iba a ser sans también. Entonces no habría un buen contraste en el estilo caligráfico. Y así hice estos como dos bocetos finales, ¿no? Y ahora sí pasamos al proceso de digitalización. Entonces lo primero que hacemos es trazar las líneas guías para vectorizar la palabra. En el primer intento lo que sucedió fue que tuve unas formas muy rectas y no respetaba las curvas que tenía el trazo caligráfico, y todo el sistema era demasiado modular y geométrico. Para solucionar ese problema, entonces lo que hice fue trazar la palabra, pero ahora a una escala un poco más grande. Entonces logré representar mejor eso a la hora de vectorizarlo, pero la interletra utilicé módulos del ancho de pluma, entonces esto me da un espaciado muy modular que respetaba la forma tan orgánica que tenía cada letra. Intentando alejarme un poco de esa modularidad, identifiqué que el espacio que se generaba entre la T, la R y la I era, debido a su estructura, era un espacio muy amplio, y eso fue lo que constituyó un criterio para espaciar toda la palabra. En esta etapa también corregí un problema con la forma interna de la Z, entonces intenté que su forma interna se asemejara al de la letra O y que su terminación fuera similar al de la letra T y la R. La palabra 3000 está basada en el estilo caligráfico de la gótica rotunda. Entonces, mientras que se hacían exploraciones con la palabra automotriz, se hacían exploraciones en esta palabra. Por ejemplo, el número 3 ayuda a resolver la forma subyacente de la letra Z, y estos ceros surgen de modificar la letra O al reducirle su forma interna. La caligrafía de la palabra segura está basada en una rotulación que está en la página de Popular de Lujo, y es algo similar a eso. Entonces empecé haciendo los trazos verticales con una pluma ancha y los trazos horizontales con una pluma delgada. Pero después ya solamente hacía todos los trazos con una pluma. De todos estos bocetos me parece importante este, en donde empecé construyendo la letra a partir de trazos puramente verticales y horizontales. Después, igual, pero ensanché los trazos horizontales y los modulé para que tuvieran siempre el mismo ancho. Luego jugaba con trazos curvos para darle formas curvas a la letra, y aquí digamos que hubo una buena fusión de eso que había estado revisando, ¿no? Entre formas rectas y formas curvas. Eso lo condensé aquí en esta rotulación, y para acordarme tracé este ductus de la letra teniendo en cuenta que la pluma siempre va a estar a 0 grados de inclinación. Me fijé también pues en las contraformas,
y siempre una particularidad es que se encontraban trazos rectos con trazos curvos. Pero habían excepciones como la letra E y la A que me parece que quedaban muchísimo mejor así. El espacio de esta palabra es monoespaciado porque el espacio entre cada letra es de un ancho de pluma. Ahora me fijé en la sombra de la palabra segura. Esto es solamente una rotulación con lápiz simulando una sombra de 45 grados. Después intenté utilizar una pluma para proyectar las sombras y este es utilizando la pluma a 70 grados y después ya utilizando la pluma a 120 grados, que era un poco incómodo porque la pluma tenía que estar como así. Pero me di cuenta de que en la parte derecha de las letras hay muchísimo más información y se entendía mejor la sombra. Aquí en la vectorización de la palabra segura busqué esas formas orgánicas que tenían las otras palabras. Intenté redondear un poco las terminaciones de la letra e incluso darle un énfasis al asta, pero esto no estaba funcionando. Entonces, con base en el boceto, lo vectoricé y lo primero que hice fue ensanchar un poco los trazos horizontales y después busqué darle formas curvas a la forma y contraforma de la letra, pero finalmente decidí respetar lo que está en el boceto inicial, que era estas líneas rectas que se encontraban con curvas. Como no tenía un referente caligráfico para haber hecho esta palabra, el ancho de cada una de las letras lo definí con base al ancho de la pluma con la que se había trazado. Pero cometí el mismo error de utilizar el ancho de la pluma para espaciar la palabra. Entonces esto me provocaba que hubiera un espacio que pareciera modular. Entonces volví a espaciar la palabra teniendo en cuenta la forma particular de cada letra. Y también fijé un parámetro para la sistematización. Definí que habría curvas amplias para las formas externas de la letra, curvas medianas para las formas internas de la letra y unas curvas muy pequeñas para casos específicos como en la parte inferior de la G. Además de esto, también la idea era que la palabra segura llevara ornamentos que consistían en brillos y de unas sombras. Hubieron varias propuestas de color para ver cuál se ajusta a la tipografía y a ese tono tan popular, con colores así bien incandescentes. La gráfica complementaria son 2 carros Renault 4. Entonces empieza fijando 2 puntos de fuga, luego simplemente se hace algunas líneas y ya se empieza a aplicar la pintura, respetando la paleta de color de las letras. Y pues finalmente, después de reunir todos los elementos, la composición final del letrero para el taller de pintura automotriz Segura 3000 quedó algo así.